Somos el Ministerio Internacional Senderos de Vida, una iglesia que desde Maracaibo, Venezuela, anhelan edificar las naciones a través de nuestras prédicas y reflexiones. Recibe este mensaje en el nombre de Jesús y permite que Él cambie tu vida. La indiferencia, pero la indiferencia espiritual, amén. Gloria a Dios. La indiferencia como concepto es permanecer inmóvil, así como estaba él, como una estatua, ¿verdad? Inmóvil, tanto en movimiento como en sentimiento, ¿sí? Una persona indiferente está inmóvil, como estaba él paradito, ¿verdad? Y aún y sus sentimientos, ¿por qué? Porque yo le decía que estaba contenta y él estaba, y después le dije que estaba triste y él, ¿verdad que sí? Esto es lo que significa que está inmóvil, tanto en movimiento como en sentimiento. Dice, puede ser ante alguna situación, idea o persona. Podemos encontrar muchos sinónimos de indiferencia espiritual. Muchos sinónimos de indiferencia espiritual, como por ejemplo, frialdad. Algunas personas dijeron falta de interés, no presto atención, ¿verdad que sí? Insensibilidad, no fue sensible ante lo que yo le estaba comentando. Sí, no se puso contento cuando yo me puse contenta, no se puso triste cuando yo me puse triste. Dice indolencia y aún menosprecio, ¿sí? Menosprecia. Cuando una persona es indiferente, no le importa lo que la otra persona o la situación pueda estar ocurriendo. Vámonos a la base de esta enseñanza que está en Apocalipsis capítulo 3, versículo 14 al 21. Apocalipsis capítulo 3, versículo 14. Cuando toda la iglesia lo tenga. Oye, no se vayan a colocar de pie, perdón, porque quiero darle un contexto, primeramente, acerca del mensaje que dice acá, el subtítulo, el mensaje a la Odisea. Allí vamos a compartir de esto, del mensaje a la Odisea. Pero antes de comenzar a leer, quiero compartir con ustedes un poco el contexto histórico de esta ciudad, la Odisea, de esta iglesia que permanecía en esta ciudad. La ciudad, ubicada en Asia Menor, en lo que hoy es Turquía, dice que desde su fundación hacia los años 400 se había convertido en un rico centro comercial e industrial. Los tejidos de lino y lana representaban a la principal actividad. Los centros bancarios habían alcanzado renombre hasta en Roma, en otras ciudades, es decir, era una ciudad muy importante, tenía la manera. Dice por acá, allí había también una escuela especial de medicina y farmacia. Esto era el contexto histórico de esta ciudad, la Odisea. Dice, después, ¿qué pasó? Que hubo un terremoto alrededor de los años 60 después de Cristo. ¿Y sabe qué pasó en este lugar? Ellos mismos reconstruyeron la ciudad con sus propios medios, sin ayuda del Estado. Ellos mismos, o sea, eran tan ricos, tenían tanto dinero, que ellos mismos fueron capaces con sus propios medios de reconstruir toda la ciudad. Ahora, ustedes se acuerdan, recientemente hubo un desastre en Mérida, ¿verdad? ¿Se recuerdan cuántas ayudas humanitarias nos recibieron de muchos países? Necesitaban, ¿verdad que sí? Aún de aquí se recolectó, muchas personas fueron allá a la iglesia, a la basílica, creo que era el centro de acopio a la basílica, y allí llevaban comida, alimentos, mi suegra creo que llevó. Y bueno, fíjense que muchas personas ayudaron. Ahora imagínense cómo estaban ellos cuando ellos mismos
reconstruyeron la ciudad y no necesitaron ayuda de más nadie, ni de otras naciones, ni de otras ciudades. Ellos mismos, con su dinero, fueron construyendo, colocando bloque por bloque y hicieron toda la ciudad. Dice, esta era una comunidad por la cual se preocupaba mucho el apóstol Pablo. Inclusive dice que se le había escrito una carta en Colosenses. Pablo le dirige esta carta primeramente a la gente de Colosenses, pero dice que cuando leyeran su carta, que posteriormente se la enviaran a la Odisea para que ellos también lo leyeran. El mensaje en Colosenses es un mensaje, estuve escudriñándolo, y es un mensaje que habla acerca, Pablo le decía que tuvieran el conocimiento y la inteligencia que viene de Dios, que proviene de Él. Como podemos ver acá, estas personas tenían mucho conocimiento, crearon una escuela de medicina, que en aquel tiempo eso era bastante fuerte y difícil. Aún farmacias tenían mucho intelecto terrenal, pero Pablo en esta carta hace mucha referencia al conocimiento de Dios y le dice: llénense del conocimiento de Dios, del conocimiento y de la gracia de Dios. También, ¿qué más dice Pablo en esta carta? Él dice: yo deseo que ustedes permanezcan firmes en la fe. ¿Por qué? ¿Por qué le dice que envíe esta carta también a ellos? Porque sabía cómo estaba la Odisea y necesitaba llevar ese mensaje para hablarles de parte de Dios y decirle: ustedes tienen que permanecer firmes, valorando lo que Cristo hizo por ustedes. También, ¿qué más decía allí Pablo? Decía la nueva vida y el viejo hombre. Allí en Colosenses también lo decía. ¿Por qué? Porque era necesario que esta iglesia, porque es un mensaje a la iglesia de la Odisea, era necesario, Pablo estaba muy preocupado por ello y les decía que era necesario que ya dejaran al viejo hombre, que dejaran eso así, que ahora Cristo había pagado el precio y que ellos tenían que reconocer que Cristo estaba allí con ellos ahora, llenando sus corazones, y no había lugar para más nada. Amén, solamente para el conocimiento de Dios. Por eso es que Pablo estaba tan preocupado por ello, porque sabía lo que ellos estaban atravesando y le dijo: ok, a los colosenses lean la carta, pero después que ustedes la lean, por favor, hágansela llegar a la iglesia en la Odisea. Amén. Ahora sí, ¿sí entendieron cómo estaba viviendo esta ciudad, esta iglesia en aquel tiempo? Ahora sí vamos a leer entonces Apocalipsis capítulo 3, versículo 14, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El mensaje a la Odisea. Dice: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Puede tomar asiento.
Indiferencia espiritual es el título de esta enseñanza. Y acá voy a hacer referencia a la palabra tibio que habla este capítulo. Dice, primeramente, vemos que son unas palabras de Jesús. Jesús habla y dice, el amén, el testigo y fiel verdadero, el principio de la creación de Dios, dice todo esto. Eran unas palabras de Jesús, del mismo Jesús. Y dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. La palabra tibio significa el no tener fervor en lo espiritual, el no tener fervor, el no tener pasión, entusiasmo o avidez. Y por su parte esta palabra, la palabra avidez es un anhelo, es un hambre, una sed, ansias. Dice que es un deseo intenso por algo. En este caso estamos hablando de ese deseo intenso por Dios, esa avidez por Dios. Ya esta persona tibia no tiene este deseo, no tiene este anhelo, no tiene esta hambre, o la ha perdido, mejor dicho, estas ansias que quizás tenía anteriormente. Dice acá que una actitud tibia le lleva hacia la indiferencia. Por eso es que estoy hablando de la indiferencia. Si ve, la palabra tibio con la palabra indiferencia son sinónimos. Una actitud tibia es una actitud indiferente, así como lo pudimos ver en la ilustración. Nada le hace, no tiene entusiasmo, no tiene ansia, no tiene anhelo. Dice que te lleva hacia la indiferencia, el cual es definido como siendo neutral, apático, sin ánimo. Una persona tibia, una persona sin ánimo, descuidado, imparcial y aún mediocre. ¿Usted sabe qué es la palabra mediocre? ¿No la saben algunos? Yo se las voy a definir. La palabra mediocre en el ámbito espiritual es aquella persona o aquel creyente que no practica ni obedece en las enseñanzas que han sido recibidas. Esto es una persona mediocre. Usted puede venir a la iglesia, aquí la iglesia era una iglesia, el mensaje era para la iglesia. Pero ¿qué pasa? Que se vuelve mediocre una iglesia cuando tú recibes, escucha, pero no practicas ni haces. Te vuelves una persona tibia espiritualmente, indiferente espiritualmente, no recibes, escuchas, pero por un oído te entra, pero por el otro te sale. ¿Sí? ¿Ha visto esto usted? Muchas veces, mucho lo hemos visto. Ahora, esta palabra tibio en el Strong tiene una raíz griega, en el Strong 5513, ¿sabe qué significa? Alma miserablemente fluctuante. Es decir, una persona mudable, oscilante, que varía, que va de un lado a otro para donde lo lleven, así como las ondas del mar. Amén. Una persona, dice, inestable. Ustedes, yo meditaba en este ejemplo. Por ejemplo, cuando la señal, ustedes están sintonizando latina, por ejemplo, pero resulta que a veces no logran agarrar la señal que es la que ustedes quieren, la de latina. La señal está oscilante, está variable. ¿Cómo se siente usted? Dios mío, no puedo sintonizar latina. No puedo. ¿Por qué? Porque la señal está variable, está oscilante. Esto es lo que pasa. Mira, fíjate cómo nosotros muchas veces nos enojamos, nos ponemos mal cuando no podemos sintonizar y escuchar latina y escriben, no puedo sintonizar latina. Hay un tiempo que una interferencia. No puedo escuchar latina, pastora, pastor. ¿Y cómo nos sentimos? Ahora fíjate cómo se puede sentir Dios cuando tú eres una persona así, oscilante, variable, una persona fluctuante. Vamos a Efesios capítulo 4, versículo 14.
Efesios capítulo 4, versículo 14. Dice así la palabra de Dios, porque a Él no le agrada a estas personas fluctuantes, no le agrada para nada. Y aquí habla precisamente de estas personas que son fluctuantes, que son como niños fluctuantes. Efesios capítulo 4, versículo 14 dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo, es todo lo que Dios quiere para nosotros, que crezcamos en Cristo, no que seamos como unos niños fluctuantes. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Cuando habla de niño, en esta ocasión, Dios ama a los niños, ¿verdad que sí? Muchas veces dice que se acerquen a Él, pero en esta ocasión, ¿por qué habla como niños fluctuantes? Por la inmadurez que hay en los niños. No son capaces muchas veces de tomar una decisión, o la gran mayoría de las veces diría, no son capaces, son inmaduros. A veces quieren una cosa, de repente quieren otra. Nosotros no podemos ser inmaduros cuando el tibio se relaciona con esto, con la inmadurez espiritual. La indiferencia espiritual se relaciona con la inmadurez, hermano. Nosotros no podemos ser como estos niños inmaduros, como estos niños fluctuantes, sino que quiere Cristo. ¿Y qué era lo que hacía tanta reseña Pablo? Crezcan en el conocimiento de Cristo para que no se desvíen, para que no vayan al mundo, para que no tengan un pie allá y un pie acá. Amén. Gloria a Dios. Una de las enfermedades más peligrosas en la vida cristiana no es el pecado como tal, sino la tibieza espiritual. Esto es más fuerte aún, hermano. Aquella persona que está tibia no es el odio a Dios, porque allá afuera hay muchas personas que quizás no buscan a Dios, no lo odian, pero ¿sabe qué le duele a Dios? La indiferencia espiritual. Cuando tú le eres indiferente a Él. Muchos que asisten a la iglesia, muchos usted puede ver que cantan, que predican, que sirven en algún ministerio. Pero ¿qué pasa con una persona indiferente espiritual? Que viene solamente por rutina, por apariencias, porque me veo bonita con el uniforme, porque me veo bonito con el uniforme, pero ya no hay fuego. Ya no hay fuego. Una persona tibia ya no siente ese fuego. Viene porque me toca venir, pero por más nada. Un espíritu indiferente puede causar que usted tome las cosas de Dios a la ligera. Es decir, no le importa. ¿Sí? No le importa. En días pasados, yo tengo que contar este testimonio. A mí me hicieron un llamado y yo había dicho que no, porque en verdad me era muy difícil. Yo dije, no puedo. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, me respondieron, no hay problema, colocamos a otro. Pero después yo decía, yo no puedo ser indiferente. Yo no puedo ser indiferente al llamado, porque yo fácilmente puedo decir, bueno, no importa, que coloquen a otra persona, si hay muchos, ¿verdad que sí? Pero yo dije, yo no puedo ser indiferente, porque estaría cayendo en esto. Y yo dije, no, yo acepté el llamado, yo le dije, sí lo voy a hacer. Y así que tenemos que ser nosotros, hermanos, decirle sí, amén a Dios, porque allí es donde usted le va a demostrar a Dios que usted no es tibio, que usted no es frío, tampoco está congelado, que usted está caliente, está en el fuego, está en la llama, está en la pasión, está encendido, amén. Así te quiero tener, Dios. Una persona indiferente no recibe la revelación divina, no recibe la palabra de Dios. Como les decía, pueden escuchar o pueden oír, no sé, pero no les hace nada. No hace el efecto que tiene que hacer.
aún no pueden reconocer la presencia de Dios, del Espíritu Santo. Una persona tibia en problemas no quiere orar, no siente la necesidad de orar, no siente la necesidad de leer la palabra, no siente la necesidad de buscar a Dios aún en medio de una situación tan difícil. ¿Por qué? Porque es indiferente, no tiene interés por las cosas de Dios. Amén. Ahora bien, hoy tú y yo vamos a aprender unas señales de cómo identificar si hay tibieza espiritual o no en nuestras vidas. Amén. También de los peligros de esta indiferencia espiritual. Y hay algo más hermoso que Dios también te va a enseñar en esta mañana. Y es que quizás si tú estás en esta condición, yo te voy a dar cuáles son esas herramientas para que tú puedas volver a ese fervor espiritual. Amén. Primeramente vamos a volver a la base, allí en Apocalipsis. En Apocalipsis capítulo 3, vamos a volver allí. Como les dije, comienza hablando Jesús unas palabras y dice: primeramente, yo conozco tus obras. Yo quiero decirte algo, Dios conoce nuestro interior. Dios puede ver lo que los hombres no pueden ver, ¿verdad que sí? Porque nosotros podemos ver apariencias, podemos ver cómo está la persona físicamente, pero en lo interno nosotros allí no llegamos, pero Dios sí llega. Amén. Ahora dice: yo conozco tus obras, es decir, Dios no se deja engañar por palabras o por qué tan bonito, tan bonita tú estés, tú hayas venido a la iglesia. Él no se deja impresionar por eso. Las obras externas pueden impresionar, pero no engañan a Dios. Y vamos a leer 1 Samuel, capítulo 16, 7. 1 Samuel, capítulo 16, 7. ¿Ya lo tienen? Dice: y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre. Pues mira ¿qué es lo que mira Dios? Dígame usted. Pero Jehová mira el corazón. Amén. Dios mira lo interno. Dios no se deja impresionar tan fácil como el hombre. El hombre se deja impresionar por lo que ve, pero Dios no. Aquí, ¿qué estaba haciendo Dios? Para ungir a David, le dice a Samuel: ya va, aquí hay muchas personas que son de guerra, fuertes, bonitos, robustos, pero ¿qué? Le dijo: no te dejes impresionar por eso, porque yo miro es el corazón. Y fue cuando escogió a David. Amén. Él examina las motivaciones, no solo los resultados. Usted puede hacer las cosas que queden unos resultados excelentes, pero ¿cuál fue la motivación? Cuando nosotros, me incluyo, por ejemplo, venimos a limpiar la iglesia. Venimos a limpiar la iglesia y los resultados quedaron a 1. Excelente. Llega el apóstol, todo está bello, hermoso, la decoración, todo. Pero resulta que tú estabas barriendo, era porque el apóstol llegó y te estaba mirando. Y tú dijiste: yo voy a barrer para que me vea. ¿Cuál fue la motivación de tu corazón? ¿Realmente fue por Dios o fue por lo que iba a decir el hombre? Por eso es que Dios examina la motivación que hay en tu corazón. ¿Realmente lo estás haciendo por Él, por amor a Dios, o lo estás haciendo para que te vea el hombre? Vamos con los síntomas o señales de la tibieza. La indiferencia o la tibieza espiritual comienza en lo secreto, allí en lo interno. Tú comienzas a sentir esa falta de interés
por las cosas de Dios, empiezas a decir, empiezas a pensar y empieza el taller del enemigo, ¿verdad que sí? Empiezas con esa actitud de apatía allí en lo interno y después la vas manifestando, pero comienza en lo secreto, en lo íntimo. El primer síntoma es la pérdida del amor por la presencia de Dios. Como le dije, donde antes había sed, había hambre por la presencia de Dios, ahora hay apatía. Ahora ya no quiero ir, ya no quiero ir al ayuno, ya no quiero ir al ensayar, ya no quiero ir al retiro, ya no quiero ir a la vigilia, no quiero. O utilizan otra frase también, es que tengo que ir, es que tengo que ir a la iglesia. Pero una oportunidad, mi suegro le preguntó a mi esposo, ¿pero por qué tienes que ir tanto a la iglesia? Y dice mi esposo, no es que tengo, es que quiero ir a la iglesia, papi. Y él se quedó. Y esa es la actitud que debemos tener nosotros. El apóstol ya dice, nos los ha enseñado. No digamos esta palabra, que tengo. Es que quiero ir a la iglesia, es que quiero ir al ayuno, necesito, anhelo, tengo esas ansias, esa pasión, ese amor por encontrarme con Dios en su casa. Porque sea el Espíritu Santo dándome la bienvenida cada vez que entro en este lugar. Amén. La tibieza se refleja en la falta de pasión. El que no arde por Dios se enfría para el mundo. Hermano, esto es verídico. Si tú no ardes por Dios, no estás en la llama, llega un momento en el que llega esta tibieza y llega un momento en el que inclusive ya te puedes apartar, te enfrías y hasta te congelas. Y a lo que vas a ver, ya estás allá afuera, revolcado con Satanás, con sus huestes. ¿Qué pasa con esta persona cuando empieza a experimentar esta indiferencia en su vida? Las cosas de allá afuera, antes acá en la iglesia estaba firme, pero ¿qué pasa con una persona que está con estos síntomas o estas señales? Empieza a parecerle atractivo las cosas de allá afuera, empieza a parecerle bueno. No, pero es que eso que están haciendo allá no es tan malo. No, yo puedo ir. Igualito yo no voy a tomar, o yo no voy a hacer nada malo. Empiezan a ver las cosas de allá afuera, eso sí le está llamando la atención. Amén, pero ya las cosas de Dios no me están llamando la atención. ¿Sí ve? Esto es lo que ocurre. No, una persona tibia espiritual no está padeciendo por el evangelio, no está sufriendo. El evangelio, mire, el evangelio, como dice un dicho por allí, se sufre, pero también se goza. Aquí nos gozamos, ¿verdad que sí? Nos gozamos en grande. ¿Ustedes se han gozado? Yo me he gozado, pero ¿qué pasa? Que tenemos que llevar la cruz también, hermano. Tenemos que sufrir, tenemos que padecer, hacer las cosas que a nuestra carne no le agradan. Eso es padecer, eso es sufrir. Porque hay muchas cosas que nuestra carne no quiere hacer. Pero si en verdad estamos en esa llama, nosotros vamos a sufrir y vamos a machacar esta carne, pero que crezca el Espíritu en nosotros. Amén. Dice, el conocimiento sin obediencia produce endurecimiento. Saber qué hacer y no hacerlo es rebeldía, es pecado. En Santiago 4:17 confirma estas palabras. Allí dice, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace es pecado. ¿Qué pasa con esta persona? Tibia espiritualmente. Ya conoce, ya tiene conocimiento de Dios, ya sabe qué es lo bueno y es lo malo, pero ¿qué pasa? Que es indiferente y resulta que no lo quiere hacer. Sabe qué es lo bueno y no lo hace. Esto es pecado, dice acá la palabra de Dios. Una persona que está en pecado, que está en rebeldía, una persona tibia, una persona apática, no hace lo que a Dios le agrada, no hace lo bueno, no sigue la enseñanza de Cristo, quiere seguir las propias.
las de Él mismo. La tibieza se disfraza de madurez espiritual, pero escuche esto, pero muchas veces la persona simplemente está seca con un lenguaje cristiano. Esto pasa. La profeta me daba un testimonio de un varón, Dios mío, que llegó con una forma de hablar y un vocabulario y quejándose y esto y aquello. Y de repente dijo, no, yo soy teólogo. Dios mío. Y ahí sí empezó a hablar de Dios. Muchas veces hay muchas personas que usted puede escuchar con un lenguaje cristiano y parece que tuvieran una madurez porque está así, nada, pero a ti nada te hace. No, que yo estoy en la presencia de Dios todo el tiempo. Y quizás esta persona está en indiferencia espiritual, está tibio espiritualmente. Ajá. Hablan, pero no hacen. Así es, fíjese, ¿por qué? Así es. Y esto es lo que pasa. Tienen mucho conocimiento, saben la palabra, pero no la hacen. Eso es pecado. Así es, lo más importante, el testimonio. Cómo este hombre llegó. Y la profeta enseguida decía, yo identifiqué, yo dije, pero entonces usted es apartado, decía. Porque los hechos muestran, el testimonio muestra, los frutos muestran. Pablo lo hablaba en la carta de Colosenses, decía, los frutos, da frutos, den frutos. Eso es lo que quiere Dios. Ahora bien, los peligros o consecuencias de la tibieza espiritual. La indiferencia espiritual provoca rechazo. Jesús utilizó una expresión acá cuando dice en Apocalipsis 3, por cuanto no eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Es decir, que la persona tibia o indiferente provoca repulsión en lo divino, en los cielos, ¿sí? Cuando tú te comes algo y eso te cae mal, eso produce repulsión y tú tienes que vomitarlo, porque hasta que no lo vomites no te vas a sentir bien, no te quedas tranquilo. Dice, la tibieza espiritual causa náuseas en lo divino. Es tan repugnante como cuando usted se toma un vaso de agua tibia. Dios mío, qué fuerte es esto. Lo vivimos cuando tuvimos 5 días sin electricidad. Ya nosotros queríamos el agua fría, Dios mío. Es tan repugnante como tomarse ese vaso de agua tibia. Eso es lo que pasa. Dice, Dios no acepta adoración sin pasión. Vamos a Isaías 29:13. Dios no acepta adoración sin pasión. ¿A qué se refiere esto? En Isaías 29:13 dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Dios no acepta esa adoración sin pasión. Mire, cuando nosotros hablamos de pasión, la maestra María lo ha enseñado. Este término muchas veces se ha romantizado, pero realmente pasión significa sacrificio, significa esfuerzo. De nada sirve que tú hables de Dios, pero no hagas nada por Él. No te sacrifiques, no vengas a los servicios, te tienes que parar temprano, sí, pero tú te estás sacrificando por amor a Él. Ahí tú le estás mostrando esa pasión a Él. Eso es lo que Dios quiere. No quiere solamente palabras bonitas. Cuando usted tiene una pareja, usted quiere que su pareja no solamente le hable bonito, ¿verdad?
sino que también accione con hechos para que demuestre, ¿verdad que sí? Porque en palabras se han quedado muchas cosas, pero en hechos, ahí es donde realmente usted dice, sí me ama, ¿verdad que sí? Las palabras se las lleva el viento, dice el apóstol. Las emociones humanas pueden ser fingidas, pero a Dios nadie le engaña. A Dios nadie le engaña, hermano. La tibieza que hace ofende porque es orgullo disfrazado. ¿Qué pasaba con la iglesia acá? Vamos a leer el versículo 17. No pierda allí la base como yo. Capítulo 3, versículo 17 dice: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. El tibio cree que no necesita más nada. Cree que es autosuficiente. ¿Qué pasaba con la Odisea? Ellos tenían mucho dinero, hermano. Y dice la palabra de Dios que nadie puede servir a dos dioses, porque amará a uno y menospreciará al otro. Dice, o amas a Dios o amas a la riqueza. ¿Y qué pasaba con ellos? Que tenían muchas riquezas. Y por eso es que estaba ocurriendo esto, se dejaron llevar más por esto. La iglesia de la Odisea estaba en una comunión entre ser cristiano y ser mundano. Un cojear para aquí, para acá y un cojear para allá. Una pierna en el mundo y una pierna con Cristo. Y esto no podía ser. Por eso es que, mire, esta iglesia, este mensaje de la Odisea es un mensaje a todas las iglesias. Ustedes saben que en Apocalipsis se habla del mensaje a 7 iglesias, ¿verdad que sí? Y a todas las demás iglesias Dios le daba un mensaje positivo, es decir, algo bueno que tenía la iglesia, y le daba su exhortación. Pero con esta iglesia no ocurrió así. No hubo algo positivo que hablar de ellos. Por eso también dice la palabra: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si es Dios, seguirle. Y si es Baal, decía, seguirle. Si es Dios, seguirle. Si es con Cristo, seguirle. Si es con el mundo, bueno, anda al mundo. Pero acá en el medio, produce repulsión en el cielo. Su boca dice Cristo, pero su corazón dice, yo me basto. Yo me basto. Como les decía, ellos mismos construyeron su propia la ciudad. Ellos decían, yo me basto, no necesito a Dios. No necesito más nada. No necesito ayuda del Estado, no necesito ayuda de Dios. Estoy bien, estamos bien. Tenemos todo lo que necesitamos, pensaban ellos. Pero no sabían que la mayor bendición que nosotros podemos obtener es tener a Cristo en nuestros corazones. Amén. Esa sí es una verdadera bendición. No te aferres por el dinero, por lo material. Aférrate por la presencia de Dios. La indiferencia apaga el mover del espíritu. Donde no hay hambre, no hay derramamiento. Dice en Mateo 5:6, usted lo puede buscar allí. Mateo 5:6 dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Si tú tienes hambre de Dios, tú vas a ser saciado. Pero si no tienes hambre, no serás saciado. No habrá Espíritu Santo. No habrá ese consolador en tu vida. El espíritu no fluye donde no se le desea. La persona indiferente espiritualmente obviamente no desea el Espíritu Santo. No desea un acompañamiento del Espíritu Santo en todas las cosas que hace. No lo anhela, no lo desea. Es indiferente. El fuego se apaga por falta de leña. Dice en Proverbios 26:20 que sin leña se apaga el fuego. Usted ha hecho una parrilla y le coloca poca leña y después le coloca más. El fuego aumenta, ¿verdad que sí? Entonces es necesario
que nosotros nos unamos a esos carbones encendidos, que seamos esa leña. Unidos somos más, amén. Únete con aquella persona que está encendida. Como la maestra en este día colocó una foto, a esos carbones encendidos, ¿verdad que sí? No se puede ser útil a Dios desde la comodidad. La Odisea era rica, pero débil espiritualmente. El confort mata la urgencia por lo eterno. Una persona tibia está cómoda, está tranquila, está en lo que le gusta y no quiere que lo saquen de allí, amén. La tibieza, escuche bien, anestesia la visión y paraliza la misión. Te paraliza. Tú tienes una misión en esta tierra, ¿verdad? Que si llevar el evangelio, predicar la palabra de Dios, la persona tibia no va a hacer esto. No va a llevar las buenas nuevas, no va a decirle a nadie Dios te bendiga. No lo va a hacer. ¿Por qué? Porque son personas que se han paralizados, insensibilizados, no hay amor en ellos, no hay pasión, hay apatía, por el contrario, no tienen ánimo por las cosas de Dios. Dice, entonces estas personas empiezan a decir, ya no quiero ir, no quiero nada con Dios, no quiero. Usted tiene que eliminar eso de su vocabulario, amén, si lo ha llegado a sentir en algún momento. Pero hay una buena noticia para ti: cómo recuperar la pasión, cómo recuperar el fervor espiritual en tu vida. ¿Sabes qué? Allí en la misma cita lo podemos leer. En el versículo 19 dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Dios no deja al tibio sin salida. Hay esperanza para esta persona indiferente quizás. No sé si tú te has sentido identificado cuando hablé de los síntomas, de las señales. Pero yo te quiero decir a ti que Dios te llama al arrepentimiento. Te ofrece una comunión restaurada con Él, en su presencia. ¿Qué dice acá en este versículo? Dios reprende porque ama. Por eso lo hace Dios. Él estaba exhortando a estas personas, a esta iglesia, y no solamente a esta iglesia, hoy lo hace con nosotros, hoy en día, nos exhorta día tras día. ¿Por qué? Porque nos ama y quiere que nosotros nos arrepentamos. Yo reprendo y castigo a los que amo. Podemos ver esto como un juicio. Yo reprendo y castigo a los que amo, ciertamente, pero más que un juicio, es un llamado o una extensión de la gracia de Dios. Porque Él te ama, Él lo hace. Porque Él te ama, Él te exhorta. Porque Él te ama, Él te reprende. El juicio no es condena, sino que es un llamado a la reflexión y al cambio, amado hermano. Eso es lo que quiere Dios. Si tú estás sintiendo esto o has sentido esto en algún momento, Dios te llama a que, hey, vamos a cambiar, ya la vieja vida pasó, es tiempo de la nueva vida en Cristo Jesús, arrepiéntete, hay oportunidad para ti, el arrepentimiento es urgente. Dios disciplina para despertar, no para destruir. Él quiere que haya un levantamiento, como decía la vigilia, que haya un despertar en ti, no para destruirte. Sé pues celoso y arrepiéntete, dice acá. Y yo investigaba acerca de esta palabra porque dice, sé pues celoso y arrepiéntete. Y cuando habla de celoso, es entrega, es yo quiero. Es ese fervor intenso por las cosas de Dios, por cuidar aún de lo que es de Él, de todas las cosas que le pertenecen a Él. No es una envidia, como que yo soy celoso con esto. No es una envidia mezquina, no, sino que es una pasión ardiente por proteger lo que le pertenece a Él y lo que es sagrado. Esto es lo que Él se refiere, esto es lo que Él quiere. Y sé celoso con mis cosas, sé celoso con la presencia de Dios. Aférrate a Él, arde de amor por Él.
Por eso Él decía, sé celoso y arrepiéntete. El arrepentimiento real se ve en acciones, no solo en lágrimas. Podemos ver muchas lágrimas, pero puede ser remordimiento y no arrepentimiento. El tibio no necesita más información, hermano, de la que yo le he dado. No necesita más información. ¿Qué necesita el tibio? ¿Qué necesita el indiferente? Una decisión. Yo hoy decido. Usted decide. Si se va para el mundo, es en el mundo. Si viene para Cristo, es para Cristo. Pero qué terrible es estar en el medio, hermano. Usted está aquí, pero no está aquí. ¿Sí me entiende? Usted está en la iglesia, pero no quiere estar en la iglesia. Usted está recibiendo la palabra, pero ya quiere que termine la palabra. Eso es ser indiferente. Ajá, o sí, salen de aquí muchas veces, ¿qué hacen después allá afuera? Pero Dios dice, Jesús dice en el versículo 20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Jesús sigue tocando puertas cerradas, Jesús sigue tocando esos corazones quizás endurecidos, quizás cerrados, corazones que ya son corazones de piedra y no de carne. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Dios no obliga a nadie, Él invita, Él toca la puerta. La persona que está dentro, ella es la que tiene que abrir, pero Él no abre por sí solo, Él invita. Él te dice, he aquí estoy a la puerta. Si le abrimos, Él entra a cenar con nosotros. Y esa intimidad con Cristo reaviva todo lo que estaba muerto en nuestras vidas. Amén. Ahora, ¿qué anhela Dios? Corazones sinceros, corazones arrepentidos y, como lo decía en el domingo, corazones agradecidos. Dios anhela una entrega total, no una fe mediocre. Y ya quiero cerrar ya con estas preguntas de reflexión para ti. Esta pregunta dice, ¿estás ardiendo por Dios o simplemente sobreviviendo espiritualmente? ¿Has normalizado la tibieza en tu vida? Reflexiona. ¿Estás dispuesto a recuperar el fuego que tenías al principio? ¿Estás dispuesto a hacerlo? ¿Estás dispuesto a permanecer en Cristo aunque tengas que padecer, aunque tengas que sufrir? Esto es la pasión por Dios. Y ya en el último versículo, el versículo 21, dice, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Cierra el Señor Jesús con broche de oro. Hay un lugar especial para ti. Para aquel que se arrepiente, hay un lugar especial para ti. Hay oportunidad. Dios sigue tocando la puerta de tu corazón. Y ¿sabes qué dice Él? Hey, como yo vencí, si Jesús vino y venció, quiere decir que también hay oportunidad para ti de vencer. Amén. También hay oportunidad para ti. Si estás en una condición en la cual ya Dios te vomitó, aún hay oportunidad, aún hay esperanza. Amén.